Paz a vosotros, hermanos. Qué alegre poder estar en este lugar y poder expresar las palabras que hemos cantado, palabras muy hermosas. Hemos dicho: ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. El camino del cristiano. En la palabra de Dios encontramos muchas enseñanzas que nos enseñan a cada uno de nosotros acerca de la forma de lo que es nuestro caminar en Cristo Jesús. Y la vida del cristiano es, la palabra de Dios lo marca como un camino, pero que además de ser un camino es a la vez un camino angosto, y ese camino angosto es la que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que son pocos los que entran por ahí. Por otro lado, encontramos que el camino, ¿quién es, hermanos? Es Jesús. Él dijo: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en la palabra de Dios llegamos a encontrar incluso que aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús en realidad eran llamados en cierta manera como el camino. Cualquier revolución, cualquier problema que se levantaba en contra de aquellos que después se fueron llamados cristianos, se les decía que se habían levantado cualquier problema por el camino. Hechos capítulo 9, verso 2 lo encontramos. Solo vamos a ver esos tres ejemplos de cómo este camino pues se empezó a ver en la predicación del evangelio de esa manera. En Hechos capítulo 9, verso 2 dice de la siguiente manera: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De qué camino está hablando, hermanos? ¿De qué camino está hablando? ¿No será que está hablando del camino de la cual Jesús mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces Pablo aún no se había convertido, y justamente en ese capítulo 9 es cuando él se encuentra con ese camino. Pero en este entonces él estaba pidiendo cartas a las sinagogas de Damasco, a fin, dice, de que ir y agarrar a los hombres y mujeres de este camino. Más adelante, en el verso 23 del capítulo 19, verso 23, dice de la siguiente manera: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué, hermanos? De este camino. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿De qué camino está hablando? Sino del evangelio de Cristo Jesús. Más adelante, en Hechos capítulo 22, en el verso 24, dice también algo. Pablo está hablando en esta ocasión y dice: perseguía yo este camino, está hablando Pablo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Vemos cómo este camino pues era muy conocido por muchas personas? En este camino es en la cual ustedes y yo estamos. Este camino es en la cual cada uno de nosotros vamos caminando. Es un andar completamente diferente al andar del mundo. Pero, ¿qué significa esto de caminar o andar del cristiano? ¿Qué significa en realidad? Porque en la palabra de Dios encontramos el primer ejemplo que teníamos de lo que Jesús nos dijo. Hay dos caminos: uno, un camino ancho, en donde muchos son los que entran por ahí, pero por otro lado tenemos a otro camino que es angosto y pocos son los que entran por ahí. Pero por otro lado tenemos las palabras de Cristo Jesús también, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué significa esto de caminar o andar del cristiano? Y pues justamente de esto estaremos meditando en esta ocasión. El caminar del cristiano. ¿Cómo nosotros debemos de caminar en este camino en la cual nosotros pues ya somos parte?
cómo debemos de caminar en este camino con relación con nuestro Dios, con Jesucristo, con nosotros mismos, con el mundo de allá afuera, con toda la humanidad que nos rodea, o incluso con los gobiernos, en nuestros hogares, en la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a caminar en ese camino? Estaremos viendo algunos aspectos en los cuales el cristiano debe de reflejar una vida que va a marcar la diferencia, una vida completamente diferente. Debemos entender entonces, hermanos, de que el caminar cristiano incluye actividades como la oración, el ayuno, la meditación en su palabra, estar los sábados en la iglesia, vencer las tentaciones, siendo un buen ciudadano, ¿verdad? Eso es lo que en cierta manera va a marcar la diferencia entre alguien que está en el camino o alguien que está en el otro camino que es muy ancho. Entonces, debemos de entender que ese es el camino. Ahora bien, hay algo que nosotros debemos de entender también, de que no cualquier persona que nosotros lo veamos que ora, que viene aquí a la iglesia, que lee su palabra, que canta bonito, o que incluso paga todos sus impuestos, es un buen ciudadano, no le hace mal a nadie. En realidad, no todo lo que hace o los aspectos de lo cual es el cristianismo es un verdadero cristiano, porque hay algunas cosas de las cuales como cristianos podemos fingir, pero hay muchos otros aspectos del cristiano que realmente no se pueden fingir, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Una persona es un cristiano verdadero no porque lo diga, sino porque realmente en su hogar, en su casa y aquí y en todo momento tiene una buena relación con Dios el Padre y también con Cristo Jesús. Esa es la persona, ese es el cristiano que realmente está en el camino. Y para que nosotros podamos tener una relación adecuada con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo, mencionaba el hermano Wilson hace algunos sábados atrás, ¿verdad? Y él mencionaba acerca de la obediencia de la cual nosotros debemos de establecer con nuestro Dios, o de la cual nosotros debemos de obedecer a Dios, porque va a ser la única manera en que nosotros vamos a establecer una buena relación con Él. Y entonces va a ser cuando nosotros estemos caminando por el camino correcto, ¿verdad? Todo va a empezar entonces con un arrepentimiento de nuestros pecados, y después de eso nos vamos a encaminar en ese camino. Para algunos el camino puede ser muy largo, de muchos años de caminata en el camino del Señor, pero para otros puede ser poco. Pero nadie sabe cuánto realmente podemos caminar. Pero lo que eso nos demanda a cada uno de nosotros es de que seamos fieles hasta el final. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos indican la forma en que nosotros debemos de caminar en este mundo, en este camino en el cual vamos. Entonces en Romanos 6:4 habla ahí acerca del bautismo y cómo nosotros ahora vamos a tener una vida completamente diferente. Romanos capítulo 6 verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Antes dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Cristo Jesús nos ha dado esa vida. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos, entre la vida y la muerte? Alguien que está muerto, dice la palabra de Dios, que no siente, no escucha, no tiene amor, no tiene odio, absolutamente nada. Pero alguien que está vivo se puede mover, puede hacer sus cosas, puede planear sus cosas, puede hacer muchas cosas. Pero lo más principal en esta vida que Dios nos ha dado nuevamente a nosotros, espiritualmente, la debemos de vivir andando en esa vida nueva, en esa vida que se nos ha otorgado. Entonces, más adelante en Romanos 8:4 dice
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué, hermanos? Al Espíritu. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos está marcando a cada uno de nosotros cuál es ese camino, qué es lo que nosotros debemos de hacer o cómo nosotros debemos de caminar en este camino por el cual estamos caminando. Y hemos visto que si hemos muerto al pecado, entonces vamos a andar en una vida nueva. Y en este versículo dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vida completamente diferente. Más adelante en Colosenses capítulo 1, en el verso 10, dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aspectos muy importantes, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos de caminar en este camino? Bueno, como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque más adelante también en Efesios 5:8 dice, andad, dice, como hijos de luz. Andad como hijos de luz, andad como si que estuviésemos a la claridad del sol, ¿verdad? Donde tenemos ese astro tan maravilloso que nos da la luz, en la cual nos da el privilegio de hacer nuestras actividades, ir a trabajar, ir a ganarnos el pan de cada día. Pero cuando es en la noche, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. Si vamos a los terrenos o vamos a cualquier trabajo y está oscuro, no vamos a poder hacer nada. Entonces la vida del cristiano es de esa manera. Andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya hemos visto Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora dice, sois hijos en el Señor, andad como hijos de la luz. Entonces de esa manera nosotros vamos a continuar nuestro camino. Hay otra forma en la cual podemos ver en 2 de Juan 4, Juan está escribiendo, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces este camino realmente representa que cada uno de nosotros debemos de obedecer a lo que nosotros encontramos en su palabra, y lo que nosotros encontramos en su palabra es verdad y son todos sus mandamientos, todos sus estatutos, todo lo que es bueno para cada uno de nosotros, andando en la verdad. Hay una gran lista de versículos que nos hablan de la forma en que nosotros debemos de andar como cristianos en esta tierra, y veremos algunos de estos versículos, pero vamos a verlo en diferentes aspectos en los cuales considero que son muy importantes, y principalmente cuando venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, realmente nuestro enfoque principal va a ser que vamos a nosotros a tener vamos a nosotros a mantener una buena relación con nuestro Dios. ¿Cómo lo estamos teniendo? Porque realmente nuestro caminar como cristianos comienza con establecer una buena relación con nuestro Dios. Antes de nosotros venir a Cristo Jesús, antes de venir al trono de la gracia de nuestro Dios, dice que nosotros somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Entonces, cuando nosotros establecemos una buena relación con nuestro Dios, pues lo hacemos a través de Cristo Jesús, porque Él es el medio por el cual Dios ha establecido para que nosotros podamos acercarnos. Esto es, hermanos, fundamental para nuestras vidas como cristianos, porque es algo que solamente nosotros y nuestro Dios vamos a conocer. Solamente, porque el hermano, vamos a decir, ora, ayuna, pero no obedece a Dios. Dice la palabra de Dios que Él no escucha su oración. Entonces, de esa manera, para tener nosotros una buena relación con nuestro Dios, pues vamos primeramente a amar a Dios por sobre todas las cosas. Va a ser Dios el único ser que vamos a amar por sobre todas las cosas. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿no? Sobre el grande mandamiento, dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ese amor lo vamos a sentir nosotros y en cierta manera se va a reflejar para los hermanos, pero también es cierto de que hay muchos hermanos que pueden fingir ese amor para con Dios, y lo es porque en aspectos de la vida, en cierta manera, van a salir con cosas que son malas y desagradables para su vida. Entonces, una vez que nosotros establezcamos o vengamos a Dios y lo estemos amando con todo nuestro corazón, entonces, hermanos, va a ser fácil ahora obedecer sus mandamientos. Va a ser fácil obedecer, porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, entonces realmente va a ser mucho más fácil obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la palabra de Dios, no los vamos a sentir como gravosos, como pesados, como difíciles de llevar, sino que va a ser mucho más fácil. Ahora, nuestra relación con nosotros mismos, ¿cómo nosotros vamos a vernos a nosotros mismos? ¿Cómo se ve a usted mismo, hermano y hermana? Porque muchas veces pasa que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pero muchas veces nosotros seguimos teniendo o seguimos llevando esa carga a lo largo de nuestro camino, cuando realmente, cuando venimos a Dios a través de Cristo Jesús, Él cambia completamente ese panorama para Él, pero muchas veces para nosotros no lo es así. Por eso pregunto, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Como hijos de Dios? ¿Como hijos amados de Dios? O por otra manera, nos sentimos cargados, condenados? ¿Cómo nos sentimos? Porque realmente en el caminar del cristiano, cada uno de nosotros debemos de vernos como hijos de Dios. Si no nos vemos como hijos de Dios, realmente estamos en problemas, porque desde el momento en que venimos a Dios, somos hijos de Dios. Pero hay una cuestión ahí en cuando nosotros vamos a ser hijos de Dios. Hay dos cosas, hay dos aspectos. La una es de que va a ser una bendición para nosotros, y la otra va a ser que vamos a tener una responsabilidad también. Que si somos hijos de Dios, vamos a andar como Dios es. Por ese lado, vamos a tener esa responsabilidad. Pero por otro lado, vamos a tener esa bendición, dice, de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos de vernos de esa manera como hijos de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6 y en el verso 19 al verso 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces debemos de entender que realmente nuestros cuerpos, nuestra vida, ya no pertenecen a nosotros, sino que ahora realmente es propiedad de nuestro Dios, y debemos de vivirla de esa manera, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a establecer nosotros una buena relación con Dios, pero de esa manera en la cual nosotros debemos de vernos en nuestro caminar en la cual estamos caminando. Ya no debemos de vernos como extraños, sino como hijos de Dios, como aquellos por el cual Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Ese sacrificio realmente por nosotros debe de marcar la gran diferencia para que nosotros nos veamos como hijos de Dios y para que nosotros podamos amar a Dios así como Él nos ha amado. Entonces, nuestra relación con el mundo. Nosotros realmente, hermanos, desde que venimos y nos establecemos en este camino, pues ya no somos más del mundo. Ya no somos del mundo. Cuando hablamos del mundo y el mundo de la cual ahora nosotros pertenecemos, nos referimos realmente, hermanos, a nuestra forma de vivir. El camino por el cual nosotros vamos a caminar es en realidad una representación de nuestra forma de vivir.
porque podemos confundirnos en lo que habla nuestro Señor Jesucristo de que hay dos caminos. Uno en donde entra la mayor parte de la gente y la otra en donde entra la minoría. Y pareciera que los caminos están como separados, apartes, pero en realidad no es así. Estamos en este mundo y nosotros tenemos relación con el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia de la cual va a marcar nuestra estadía en este mundo? Va a ser nuestra forma de vivir. Ese camino va a ser la forma de vivir. Entonces, Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed, dice, que a mí me ha aborrecido. Me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay, hasta se podría decir que son dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? Y no es que no está hablando el Señor Jesús de que nosotros cuando muramos vamos a ser transportados a otro lugar, al cielo. No está hablando de eso, sino que está hablando realmente de que nosotros ahora pertenecemos a un reino y ese reino pertenece a nuestro Dios, ¿verdad? Un reino completamente diferente. Pero la manera en que nosotros vamos a marcar esa diferencia es siguiendo sus mandamientos de nuestro Dios. Él dijo también en otra ocasión en 1 de Juan 2:15, el apóstol Juan escribiendo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Entonces vamos a estar en este mundo, pero realmente, ¿qué es lo que no vamos a amar? Las cosas de este mundo. Todo lo material que nosotros podamos hacer en esta tierra, nuestro amor no va a estar presente en esas cosas, porque tarde o temprano o lo perdemos o nos morimos. Eclesiastés decía, ¿y para quién será todo lo que has acumulado? Si uno ha acumulado muchas cosas en esta tierra y uno muere, dice Salomón, entonces tarde o temprano se pierde todo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando fue la conquista en Guatemala, en aquellos días, los dueños de todo Guatemala, que cubría parte de Chiapas, Honduras, El Salvador, los dueños eran contados con las manos de todas esas propiedades, de todas esas tierras. ¿Y dónde están esas personas? Están en el polvo de la tierra. Pero yo me imagino que para ese entonces esas personas se sentían los más orgullosos, los más poderosos. Incluso vemos ahí al rey Nabucodonosor cuando se acerca a su cobertizo tal vez y ve todo el pueblo, toda la ciudad que se había construido. Él dice, ven todo lo que yo he hecho. Y en ese mismo momento Dios lo castigó. Entonces realmente amar al mundo, amar las cosas del mundo es algo absurdo. El amor de cada uno de nosotros debe de estar basado únicamente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que va a importar cuando nosotros dejemos de respirar. Es lo único que va a importar. Entonces, la religión pura y sin mancha, dice Santiago, y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No solamente es que nosotros tengamos un amor hacia el mundo, sino que también debemos de guardarnos de no manchar nuestras ropas en este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es una mancha, ¿verdad? Es como los dichos que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿no? Entonces el mundo en el cual nosotros vivimos es así, tiene muchas cosas que son atractivas, que a nuestro parecer, dice Salomón, son caminos buenos, pero en realidad el final es camino de muerte. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Nuestro caminar en el mundo debe de ser muy cuidadoso porque fácilmente nos podemos manchar o descarriarnos. Y esta es la lucha para cada uno de nosotros en nuestro caminar en este mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos del mundo.
Esa es la diferencia que nosotros debemos de marcar. No somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no amamos las cosas del mundo. Y eso va a marcar la diferencia cuando nosotros morimos. Nuestra relación con la humanidad, el camino en que Jesús nos ha mostrado, en la cual debemos de caminar, es hagamos el bien. Por eso decía al principio que el camino en el cual vamos realmente es un camino de toda la humanidad. Vamos caminando en la vida, nos tropezamos con personas que no creen en Dios, nos tropezamos con otros que dicen creer en Dios, y ahí estamos. Venimos aquí, tenemos comunión con los hermanos y es algo hermoso, pero de la cual en este camino en el cual vamos caminando, pues vamos a hacer el bien en lo que nosotros podamos. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos, pero principalmente dice a los de la familia de la fe. O sea, no estamos excluyendo de no hacerle bien al mundo, a las personas que no creen en Dios, pero realmente nos está diciendo que nosotros vamos a hacer el bien a todos, a todos. A través del bien que vamos a practicar, que vamos a demostrarle al mundo, se pueden realmente, hermanos, convertir en un medio por el cual Jesús va a darse a conocer, va a transmitir su amor hacia las personas, porque de esa manera las gentes van a conocer el amor de Dios que ahora está en nosotros, ¿verdad? De esa manera se va a dar a conocer. Y nosotros vamos a ser pues ese canal por el cual el amor de Dios se va a transmitir a las personas, ¿verdad? A través de las buenas obras que nosotros hagamos, ¿verdad? ¿Qué cristianos seríamos si vemos a alguien en necesidad y lo dejamos? No sería correcto, ¿verdad? Y un ejemplo que puso Cristo Jesús, ¿cuál fue? El del fariseo y de los levitas. Iban camino al templo, creo que a orar, y vieron al hombre que había sido golpeado, que había sido robado, y estaba ahí muriendo, moribundo. Y lo que hicieron ellos fue pasar por un lado y seguir su camino. No así el otro samaritano, que cuando lo vio se bajó de su asno en la cual iba montado. Dice que pone aceite en sus heridas, lo pone en su asno y lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Entonces, hacer el bien es realmente algo de la cual nosotros debemos de hacer para las personas. En las enseñanzas de Cristo Jesús, Él nos dice que nosotros somos, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y entonces, en Mateo, en el capítulo 5, encontramos nosotros esa descripción de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que nosotros somos la luz del mundo. Y dice en el verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Luego dice, ahora sí lo aplica a nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué representa la luz según está hablando Cristo Jesús aquí? Nuestras buenas obras. La luz que somos nosotros para el mundo es las buenas obras. Las buenas obras. Esa es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros pues debemos de enfocarnos. Entonces, en este camino en el cual vamos caminando, hermanos, es necesario que en todo tiempo pues hagamos buenas obras. También nos da la oportunidad, hermanos, de poder compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio es el mandamiento por el cual nosotros debemos de realizarlo. Ese es un mandamiento de nuestro Dios que nos dijo: vayan y prediquen este Evangelio a todas partes. Y es algo de la cual nosotros debemos de realizar. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, si no lo hacemos, realmente vamos a estar en problemas con nuestro Dios. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra relación
en cuanto a los gobiernos de esta tierra. Porque realmente, hermanos, nuestro caminar en esta tierra cubre muchas cosas de nuestra vida. Y nuestro Señor Jesucristo hizo una separación en lo que es el gobierno y la iglesia. Él dijo: den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nuestro caminar como cristianos en esta tierra debe de reflejarse en la obediencia a las leyes terrenales. Y es lo que hacemos. Y es lo que no debemos de pasar. No debemos de pensar que nosotros somos superiores a los gobiernos, no, sino que debemos de verlos a ellos siempre como aquellos que vigilan el bienestar del pueblo. De esa manera, que no lo hagan es otra cosa, pero realmente de esa manera nosotros debemos de verlo. Entonces, como cristianos hemos dicho que debemos de reflejar nuestra obediencia a las leyes terrenales, y como claramente lo enseña Cristo Jesús, hay que pagar los impuestos. Es algo que como cristianos debemos de hacerlo. Pero no solamente pagamos los impuestos, sino que además de esto nos manda Dios también a orar por nuestros gobernantes. Él nos manda a amar por nuestros gobernantes, ya sea que a nosotros nos guste o no nos guste. Es algo que debemos de realizar. Es algo que nosotros debemos de realizar. Y por otro lado también, pues no estar en contra de un gobierno por sus acciones, porque vamos a ver más adelante acerca de nuestra relación con los gobiernos, porque van a haber leyes que se van a establecer que no van a estar de acuerdo con las leyes de Dios, y ahí es en donde nosotros vamos a hacer la diferencia también. Entonces, una cita bíblica que nosotros vemos en Romanos capítulo 13, verso 1 al verso 7, ahí nosotros encontramos una narración de Pablo que está hablando ahí a los hermanos de Roma, y dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar que mucha gente está en desacuerdo completamente con ciertos gobiernos, con cierto presidente, pero realmente hay muchas cosas que nosotros como cristianos no debemos ni de opinar, porque lo que se nos manda a nosotros como cristianos en nuestro caminar cristiano es que sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Ese es el mandamiento. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, algo de la cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, algo de la cual nosotros debemos de tener algo en cuenta. En 1 Timoteo 2, 1 al 2, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente y honestamente. ¿Verdad que nosotros gozamos de una completa paz en estas tierras? Claro que sí, claro que sí. ¿Quién hace posible eso? Por supuesto es Dios, pero realmente el orden lo pone los gobiernos. Entonces, ahora, debemos de tener esto bien en claro. Cuando las leyes terrenales entran en conflictos con las leyes de Dios, nosotros los cristianos somos llamados a obedecer a Dios primero, más que a las leyes terrenales. Y aquí es en donde nosotros marcamos la diferencia. Es ahí en donde nosotros marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un reino, pertenecemos a un reino completamente diferente al reino de este mundo.
Pero mientras estamos en esta tierra, mientras esas leyes terrenales no entren en conflictos con las leyes superiores, que viene de lo alto, que es de Dios, entonces vamos a obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Y es justamente por obedecer a Dios es de la cual en el tiempo de los apóstoles muchos murieron. Y por eso es que nosotros en este camino debemos de estar dispuestos incluso a morir por obedecer a Dios. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar en el futuro? Realmente, hermanos, no lo sabemos. Pero a cómo van las cosas, realmente van a haber muchos cambios. Si una enfermedad hizo tantos cambios en esta tierra, ¿qué va a hacer cuando en todas partes haya terremotos, haya destrucción, haya plagas? Va a ser un caos total. El cambio realmente se va a notar en todas partes. Entonces, en Hechos 4:12 dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Están hablando ahí en un concilio, tenían a Pedro y estaban ahí en el Sanedrín. Y Pedro les dice: juzguen ustedes. Están hablando ahí con las personas del Sanedrín. Eran personas que eran estudiadas, eran dedicadas completamente para poder juzgar a las personas. Pero realmente les hace esa pregunta: juzguen ustedes, a ver qué es bueno, qué es mejor, obedecer a ustedes o a Dios. Y más adelante Pedro dice de esa manera: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y para hacer esto, hermanos, debemos de estar dispuestos a morir por obedecer a Dios. Entonces, hay muchos otros aspectos, hermanos, de nuestro caminar en los caminos de nuestro Dios. Y otro aspecto que quiero tocar, y creo que va a ser el último, es acerca de nuestros hogares. En cuanto a nuestra familia, nuestro caminar, según lo va a marcar la palabra de Dios, cada uno de los miembros de la familia vamos a seguir las instrucciones que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Lo que es para el esposo no es lo mismo para la esposa, y lo que es para el esposo y a la esposa no es lo mismo para los hijos. Son deberes y responsabilidades completamente diferentes. Al esposo, dice 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos realmente trabajar confiadamente y en cuanto a las oraciones, ¿no? Entonces, dice ahí que nosotros como esposos debemos de vivir sabiamente con ellas, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Otro aspecto de la cual nos llama la palabra de Dios es: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Algo muy importante, que como esposos es nuestra responsabilidad. Vivir con ellas sabiamente y no seamos ásperos con ellas. Otro aspecto de la cual, y esto es algo muy importante, dice en Efesios 5:25, dice, y del 28 al 30 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿verdad? ¿Qué persona se va a hacer daño a sí misma? Únicamente aquella persona que no se ama a sí misma. Pero aquella persona que se ama a sí misma, y no solamente se ama, sino que también tiene un cuidado de sí mismo, ¿verdad? Hace ejercicio, tiene una dieta específica, porque se quiere, porque se ama, porque quiere vivir. Entonces, de esa manera es de la cual nosotros debemos de amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y dice, y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? En una ocasión pregunté: ¿qué mujer, qué esposa no quisiera tener un esposo así? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que quisiera tener un esposo que la trate como un vaso frágil, que sea amada
con un amor de la cual lo compara Pablo con un amor como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? ¿Qué esposa no desea un esposo así? Entonces, cuando nosotros hagamos esa parte de nosotros, entonces la esposa, entonces se le manda a que se sujete a su esposo. Y va a ser es una relación tan armoniosa que el esposo tiene el mandamiento de no vivir, de no asperarla, de no tener, como decía anteriormente el versículo, no seáis ásperos con ellas, ¿verdad? La esposa seguramente se va a someter y va a decir, ¿qué más hago? Entonces, pero va a ser posible únicamente cuando nosotros como esposos marquemos esa diferencia. Ahora, recordemos de que estamos hablando del camino por el cual nosotros debemos de caminar como cristianos. Ese camino de la cual nosotros debemos de caminar es lo que estamos viendo, lo que representa nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Ese es el camino, un camino completamente diferente. Y eso es lo que nosotros debemos demostrarle al mundo. Entonces, en 1 de Pedro 1:6 dice acerca de las esposas: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Qué hermoso va a ser cuando un marido, un esposo, ame a su esposa, así como un amor que Jesús tuvo por su iglesia, ¿verdad? Entonces se le manda a la mujer: estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestras conductas casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, ¿verdad? Entonces de esa manera se les manda a las esposas. Ahora, a los hijos, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros tenemos ese mandamiento, y ese mandamiento no está clasificando que si el padre o la madre se portaron bien o se portaron mal, no importa. Nuestro deber como hijos va a ser honrarlos por los padres que son. De esa manera vamos nosotros a cumplir ese mandamiento. ¿Cómo? Como hijos, ¿verdad? Va a llegar el momento en que vamos a ser esposos, las mujeres van a ser esposas, van a tener hijos, y cada uno va a tener su propia responsabilidad en el camino en el cual estamos caminando. Mientras nosotros entendamos todos esos aspectos de este camino en el cual vamos caminando, pues nuestro caminar, hermanos, va a ser armonioso. Cuando nosotros obedezcamos, realmente lo que va a pasar es de que Dios va a derramar su paz en cada uno de nosotros, y todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser en obediencia a lo que Dios nos ha mandado. Vamos a terminar con eso, hermanos. El camino es largo y hay muchas cosas que debemos de aprender para poder caminar. No podremos solos, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, hablar de los mandamientos de nuestro Dios, de lo que debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer, hermanos, es una gran lista de cosas. Ahora podemos agobiarnos y decir: yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder. Pero realmente Jesús dijo algo muy importante: separados de mí, nada podéis hacer. Y prueba de eso es de que antes de nosotros venir a Cristo Jesús, nosotros solamente teníamos un amor seleccionado, un amor específico, solamente a las personas que nos amaban. Pero realmente en Cristo Jesús experimentamos un amor tan grande que ahora Él nos manda a incluso amar a nuestros enemigos. Lograremos llegar al final solamente si no nos separamos de Jesús. Jesús puso tantos ejemplos para hacernos entender que no estamos solos. Él es nuestro pastor,
Él es nuestra luz, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercedor. Y podemos seguir con una gran lista de aspectos que nuestro Señor Jesucristo dijo que era para cada uno de nosotros. Vamos a nosotros a encontrar esa ayuda en nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros realmente nos sometamos a Él. Pasa a ustedes, hermanos.